Comercio de Bogotá, sede Chapinero. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales del instituto @IEU-UNAL, en el de la escuela @ESAPOficial y de la Cámara de Comercio @Cámara Comebor. Queremos darles la bienvenida a la mesa número 1, Dimensión Histórica del Gobierno Urbano, del tercer Simposio Internacional de Gobierno Urbano, Debates entre lo Urbano y lo Metropolitano, que cuenta con la participación de los profesores Tomás Enrique Pérez Vejo, Óscar Almario García, Carlos Alberto Patiño Villa y Fabio Zambrano Pantoja, quien también coordinará esta mesa. El profesor Zambrano Pantoja es economista, magíster en Historia de América Latina de la Universidad de la Sorbona en París, Francia, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Zambrano, lo dejo para que iniciemos este panel. Pues bien, buenas tardes todos y todas. Dimensión Histórica del Gobierno Urbano, tenemos 4 ponencias de 20 minutos. Si alguien se toma 21 minutos, significa que la siguiente tiene 19. ¿Cierto? Obvio. E iniciamos con Tomás Enrique Pérez, quien es profesor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero más que todo, pues es amigo de esta casa. Es un atributo, ¿no? Es un atributo. Claro, sin duda. Su ponencia, La ciudad en el orden político de la América virreinal. Tomás Enrique. Muchas gracias, Fabio. Bueno, me ha dicho el coordinador de la mesa, el profesor Zambrano, que no tengo 20 minutos justos y que no tengo que dar las gracias a nadie porque pierdo tiempo, entonces por lo tanto no doy las gracias, se da por agradecido. Y la otra parte que voy a hacer, dado que tengo estrictamente 20 minutos, es leer mi intervención porque si no posiblemente me alargue más. Empiezo sin más. El lugar de la ciudad en el orden político de la América virreinal resulta paradójico y contradictorio. La idea tradicional de una organización política, la monarquía católica, convertida por la Ilustración en paradigma del absolutismo monárquico y como consecuencia los intermedios, llevaría a pensar que las ciudades apenas habrían tenido papel alguno en su orden político, menos todavía en el caso de las ciudades americanas sometidas a una supuesta condición colonial. Imagen que contrasta. Disculpe, nos interrumpe totalmente. Imagen que contrasta con la de una organización que se imaginó a sí misma como una red de ciudades. Y lo de la red de ciudades lo tengo entrecomillado porque es una afirmación que aparece frecuentemente en los documentos de la época. Una confederación de repúblicas urbanas autónomas en que los derechos políticos, entendidos como privilegios, no tenían que ver con la condición de súbdito del rey, sino con la de vecino de un pueblo, villa o ciudad. Fundamento último de un orden político en la visión de los contemporáneos, ni despótico ni arbitrario, sino basado en el más estricto respeto a los privilegios privativos de cada una de estas comunidades locales. Una especie de paradójico absolutismo negociado, en el que la relación individual rey-súbditos propia de todo régimen absolutista era sustituida por otra colectiva entre corporaciones, cuyos derechos, privilegios, distintos para corporación, no eran individuales, sino del cuerpo natural al que se pertenecía. Entre estos cuerpos naturales, la ciudad fue considerada el espacio por excelencia de la vida política. Más en el caso de América, en el cual su conquista y colonización se resumía en un proceso de fundación de ciudades, base en un orden político en el que los reinos americanos podían ser y fueron imaginados como una confederación de repúblicas urbanas autónomas. Es lo que refleja muchos textos de la época, desde Fray Juan de Torquemada, quien en su Monarquía Indiana, publicado en Sevilla en 1615, describe a los reinos americanos como una suma de ciudades, entrecomillado, a
Juan Bautista Muñoz, quien siglo y medio más tarde afirma lo mismo en su no concluida Historia del Nuevo Mundo. En el caso de este último, con el añadido del carácter oficial de su obra, un encargo del propio Carlos III, y el de haber sido escrita en el momento de mayor auge del absolutismo monárquico. No una comunidad política unitaria y sometida al poder despótico de un monarca, sino múltiples repúblicas urbanas, cada una en expresión del documento de solicitud del título de ciudad por la novohispana Santiago de Querétaro en 1655, y cito, con sus propias gracias, preeminencias, excepciones, prerrogativas, libertades, inmunidades y privilegios. Fin de la cita. Todos ellos cuidadosamente fijados en ordenanzas y fueros que, aunque confirmados por el rey y o sus representantes, eran redactados por las propias ciudades y a la que sus habitantes tenían derecho no en cuanto súbditos del rey, sino en tanto que vecinos de cada una de ellas. Una condición, la de vecino, que la daba la propia ciudad y no los funcionarios de la monarquía. La condición de vecino no era el rey, no eran las autoridades reales, sino el propio cabildo de la ciudad. Una idea, la de la ciudad como espacio por excelencia de la vida política, común al conjunto del mundo atlántico de la época, pero que en la América española pudo llevarse a la práctica de manera más radical, gracias a que, como ya dije, el proceso de conquista y colonización consistió básicamente en un proceso de fundación de ciudades, entendido no tanto en su sentido físico como político. Eso que los documentos definen como fundar una ciudad en forma de república. Es decir, los documentos de fundación de las ciudades de la América Española no es tanto la fundación de la ciudad física, sino esa frase que los documentos repiten una y otra vez, que es fundar una ciudad en forma de república. Es decir, construirla físicamente, pero sobre todo darle las bases jurídicas para su existencia como unidad política soberana. Eso explica ese fenómeno curioso de las ciudades migrantes, es decir, una ciudad que pudo cambiar de ubicación durante varias veces. En el caso de la ciudad de Guatemala, hasta 6 veces cambió de ubicación, pero seguía siendo la misma ciudad, porque lo importante era su condición jurídica. En la base de todo este entramado jurídico-político, la idea del derecho al autogobierno, entendido como un derecho natural y no como concesión del monarca. Todavía a mediados del siglo XVIII, 1742, en pleno auge del absolutismo borbónico, un alto funcionario de la monarquía, Lorenzo Santillana Bustillo, oidor de la audiencia de Zaragoza en el Reino de Aragón, podrá afirmar como una verdad evidente que, y cito, el gobierno de los pueblos por derecho natural pertenece a los pueblos mismos, los pueblos, no al pueblo. Junto a ella, la de la ciudad como patria natural persistente a reinos y monarquías y como consecuencia fundamento último de cualquier legitimidad política. Eso que Fray Bartolomé de las Casas, en De Regia Potestate de 1550, resumió en que los deberes hacia la ciudad están por encima de los que se deben al rey, porque, y cito, el reino no es la patria de la ciudad como la ciudad es de los ciudadanos. Concepción todavía vigente en el momento de la crisis imperial, cuando la respuesta a las abdicaciones de Bayona y el vacío de legitimidad creado por ellos no vino de los organismos que gobernaban la monarquía, consejos, audiencias, virreyes, etcétera, que en un primer momento tendieron de manera general a aceptar la legitimidad del cambio de dinastía. Vino de las ciudades cuyos cabildos, en su condición de comunidades naturales persistentes a la monarquía, reclamaron ante la ausencia del rey legítimo la reasunción de la soberanía que anteriormente habían cedido. La afirmación de que la soberanía residía en los pueblos, no en el pueblo, va a ser el fundamento último de todas las proclamas a favor de Fernando VII que tuvieron lugar a uno y otro lado del Atlántico a partir de 1808. Solo la aplicación del principio fijado en las partidas, el viejo código legal castellano, de que en ausencia del rey la soberanía volvía a los pueblos, sus depositarios originales. En palabras del síndico del Ayuntamiento de México, Primo Verdad, en carta al virrey del 2 de septiembre de 1808, puesto que después del soberano los ayuntamientos eran, y cito, la verdadera fuente de legitimidad, ausente aquel, a ellos debían de someterse el resto de las autoridades del virreinato, incluido el virrey. La carta de Primo Verdad es muy interesante porque lo que dice es que el virrey, una vez que no está el rey presente, depende del cabildo, es decir, es el cabildo el que tiene la base de legitimidad. Reivindicación de la primacía de las ciudades, que fue el caldo de cultivo de todas las supuestas primeras declaraciones de independencia. Y digo supuestas primeras declaraciones de independencia porque en realidad fueron todas declaraciones de fidelidad a Fernando VII
incluido la fiesta nacional mexicana que acabamos de celebrar del 15 de septiembre. La mayoría de ellas declaraciones de fidelidad a Fernando VII, hechas por ciudades que en ausencia del monarca reasumían su derecho natural a la soberanía. Fue lo que en otros trabajos se ha denominado el primer momento de las llamadas guerras de independencia, cuando ausente el monarca, el problema fue en quién recaía la legitimidad del poder. Y la respuesta de uno a otro lado del rincón de la monarquía, desde Baton Rouge en los actuales Estados Unidos, a Buenos Aires en la actual Argentina y desde Manila en la actual Filipinas hasta Móstoles en la actual España, fue que en las ciudades y en las juntas nombradas por ella. Primer tiempo distinto de otro posterior, cuando el problema fue ya el origen del poder mismo, el tiempo de las constituciones y de las naciones. Aunque cabría preguntarse en el caso americano hasta qué punto el marco no sigue siendo durante las primeras décadas de existencia de los estados-nación el de las ciudades como base del orden político. Años en los que el protagonismo de las que François Xavier Guerra denominó repúblicas urbanas o ciudades-estado hispanoamericanas fue casi absoluto, antes de acabar ellas mismas barridas por los procesos que habían ayudado a desencadenar con el Estado-nación borrando cualquier vestigio de la antigua legitimidad de las ciudades-estado. Siempre con la duda si este desplazamiento fue tal o los nuevos estados-nación no se construyeron en realidad a partir de las ambiciones y necesidades de las persistentes ciudades-estados-nación hispanoamericanas. Es una hipótesis que me parece que merecería la pena reflexionar sobre ella. Estas ciudades-estados hispanoamericanas, cuya conversión en capitales nacionales no habría obedecido a la dinámica de capitales para una nación, sino de naciones para una capital. Posibilidad esta última que explicaría fenómenos políticos tan relevantes como el diseño final de las fronteras nacionales hispanoamericanas, con estados-nación más o menos extensos en función de la mayor o menor relevancia urbana de su ciudad capital y su preponderancia o no respecto a otras ciudades de su área geográfica. El caso más llamativo en este caso sería otra vez la Ciudad de México, que es la única que mantiene las antiguas fronteras virreinales, más o menos. Pervivencia de la idea de la ciudad como fundamento último de la soberanía y el orden político sorprendente si consideramos que cuestionaba los principios del absolutismo monárquico defendidos por la dinastía borbónica a partir de su instalación en el trono de Madrid, con las ciudades perdiendo muchos de sus antiguos privilegios en lo que podría considerarse una especie de refundación del Estado. La facilidad, sin embargo, con la que los recuperaron en el momento de la crisis imperial, plantea la duda de hasta qué punto en el imaginario de sus élites la vida política siguió discurriendo en dos planos, el de la monarquía, un orden superior pero con limitadas repercusiones en la vida cotidiana, y el de la ciudad, menos relevante desde el punto de vista simbólico, y esto habría que verlo, sería discutible, pero omnipresente en la vida cotidiana de cada uno de sus vecinos. Eran los cabildos y no la administración real los que se ocupaban del gobierno de los territorios que dependían de ellos, incluidos mercados, obras públicas, ventas, mesones, abastecimiento de alimentos, agua, reparto de tierras, orden público, salud, alhóndigas y pósitos, gremios, control de precios y medidas, etcétera, etcétera. La mayoría, en resumen, de las funciones que hoy asociamos con los nuevos estados liberales. Multiplicidad de funciones que hacía del cabildo, entendido como república, el eje de la vida política. También de la vida política entendida en el sentido menos noble del término, la que tiene que ver con el uso de los cargos públicos como forma de afirmación social. Aunque corte e iglesia fueron los dos principales caminos que tenía un grupo familiar para aumentar su riqueza y prestigio, los cargos municipales fueron al menos igual de importantes, y yo diría que desde el punto de vista cuantitativo más. La vida política de la monarquía católica giró en gran parte en torno a los ayuntamientos, por su repercusión en la vida cotidiana y porque fue en ella donde las élites locales ganaron o perdieron su preeminencia social y política, tanto más que en la burocracia de la monarquía. Esto último plantea el problema de las relaciones entre la burocracia real y la municipal, que tendieron a funcionar como dos universos políticos paralelos, pero con continuas interferencias entre ellos. Los conflictos, hoy diríamos jurisdiccionales, entre las ciudades y el poder real, fueron constantes a lo largo de los 3 siglos de existencia de la monarquía, con la corona, en una visión de largo plazo, tendiendo a ampliar sus funciones tradicionales de arbitraje y administración de justicia a campos reservados a las ciudades. Intervencionismo real, particularmente presente en las capitales virreinales y en las ciudades cabezas de provincia,
agudizado a partir de las reformas borbónicas con la creación de las intendencias y la atribución a los intendentes de muchas de las competencias reservadas con anterioridad a los cabildos. Interferencias que, sin embargo, se llevaron a cabo con la constante y continuada oposición de los gobiernos municipales, lo que mostraría que el derecho de los pueblos a su autogobierno siguió siendo operativo incluso en los momentos en los que la presión centralizadora y absolutista fue más intensa. También que, de manera general, la corona siguió reconociendo de una u otra forma el derecho de las ciudades al autogobierno. Conflictos entre el poder real y el poder de las ciudades, inevitable en una concepción de la vida política, en la que, como ya enunciara a finales del siglo XVI el jurista aragonés Juan Costa y Beltrán, de las tres clases que componen la República, y cito, el rey, los ciudadanos y el vulgo, a la primera le toca mandar, a la tercera obedecer, pero a la segunda mandar y obedecer a la vez. Fin de la cita. Lo que inevitablemente colocaba a las oligarquías urbanas en una especie de tierra de nadie entre los que obedecían y los que mandaban. La idea de la monarquía, imaginada como una confederación de repúblicas urbanas, se acrecienta por el papel que muchas de estas ciudades asumen como cabeza de reino y por lo tanto como representación del reino en su conjunto. Un aspecto que en el caso americano nunca estuvo muy claro, ya que se trataba de reinos sin leyes. Las conocidas como leyes de Indias afectaban al conjunto de los territorios americanos, no a cada uno de sus reinos en particular, ni cortes propias, pero cuya importancia simbólica, no jurídica, tampoco cabe desdeñar. Entre otras cosas porque esta condición, la de reinos sin leyes y cortes, era algo que compartían muchos de los reinos castellanos de la monarquía, es decir, el reino de Galicia, el reino de Sevilla, el reino de Granada, el reino de León, tampoco tenían cortes propias y tampoco tenían leyes propias, diferentes de las generales del reino de Castilla. Una carencia que no impidió que estos reinos, tanto americanos como europeos, fueran percibidos como sujetos políticos y sus ciudades capitales como cabeza de reino y hasta fechas muy tardías. En realidad, hasta el momento mismo de la disolución imperial, cuando muchas de las juntas convocadas con motivo de la crisis originadas por las abdicaciones de Bayona toman todavía como sujetos políticos estos antiguos reinos carentes de existencia jurídica, pero de los que sus ciudades, cabeza de reino, se erigen en muchos casos en portavoces. Todavía en 1812, cuando se firma la Constitución de Cádiz, fueron varios los diputados americanos en Cádiz que firmaron la nueva Constitución haciendo explícita su condición de representantes, no de una ciudad, sino de un reino o de una ciudad cabeza de reino. José Simón de Uría, diputado de Guadalajara, capital del nuevo reino de la Galicia, así aparece en el documento de firma de la Constitución. José María Mejía Lequerica, diputado por el nuevo reino de Granada. Juan José Llureña, diputado por Durango, capital del reino de la Nueva Vizcaya. Blas Ostolaza, diputado por el reino del Perú. O el conde de Puñonrostro, diputado por el nuevo reino de Granada. Es cierto que fueron más los que lo hicieron por sujetos políticos administrativos distintos de estos, provincias, ciudades o denominaciones a las que no se le añadió ningún adjetivo previo, pero que mostraría que los conceptos de reino y ciudad, cabeza de reino, seguían todavía operativos en el momento de la firma de la primera y última Constitución de la monarquía. Digo primera y última Constitución de la monarquía porque esto es un error que la historiografía española comete continuamente, decir que la Constitución de Cádiz fue la primera Constitución española. No, la Constitución de Cádiz fue la última Constitución de la monarquía católica. Todo lo anterior no hace sino afianzar la idea de la monarquía como una confederación de repúblicas urbanas, base y fundamento de su orden político y económico, con unas ciudades a las que la monarquía reconoce junto a la Iglesia y ella misma potestad fiscal, aunando la autonomía política a la financiera. Repúblicas urbanas, que no parece necesario, y con esto quiero concluir, no parece necesario precisarlo, no eran ni democráticas ni igualitarias, conceptos por completo ajenos al mundo del antiguo régimen, sino aristocráticas de vecinos desiguales, fundadas en el privilegio, cuyo ideal político no fue la igualdad, sino la desigualdad funcional y de estatus, pero que operaron, insisto, como base de ese orden político en el cual, y concluyo con esto, la realidad es que en la transición al antiguo régimen en el mundo hispánico no se pasa de súbditos a ciudadanos, se pasa de vecinos a ciudadanos. Y yo creo que eso introduce una perspectiva radicalmente distinta con respecto a el funcionamiento del orden político de la América virreinal. Gracias, creo que me ha tenido al tiempo, ¿no? Lo último, muy interesante, antes que súbditos vecinos.
se le da otra dimensión a ese, pues también a mi ponencia. Bien, tengo entendido que si hay preguntas van a repartir al final, entonces se recogen todas las preguntas y así nos da más chance de escoger, dejar otras las que no responden. Óscar Armario es profesor de la Universidad Nacional en la sede de Medellín. También nos ha acompañado en eventos, trabajos aquí y allá, y por lo tanto, pues no es presentarlo, es reiterarnos en lo que se ha hecho en varios eventos. Óscar nos presenta una ponencia sobre el problemático salto conceptual de la ciudad hispanoamericana a la ciudad latinoamericana, reflexiones sobre la especificidad de la ciudad en el siglo XIX. Óscar, adelante. Gracias, Fabio, y gracias a todos por estar acá, por acompañarnos este rato, y a mis brillantes colegas aquí en la mesa. No tengo el juicio de ellos y todavía lucho con el texto de esta ponencia, y por lo tanto voy a olvidarme del texto hasta dónde va y más bien a compartir con ustedes en qué punto estoy de esta reflexión. Yo parto de que distintos analistas sociales, desde historiadores a sociólogos, urbanólogos, etcétera, solemos utilizar indistintamente las categorías de ciudad hispanoamericana o ciudad latinoamericana sin mayor explicitación de qué es lo que estamos queriendo decir. En principio pareciera ser muy claro que la primera hace referencia a un contexto de situación colonial y la segunda a un contexto independiente. Sin embargo, el asunto no es tan simple, porque entre una y otra hay un problemático siglo XIX. Un problemático siglo XIX que todavía no hemos terminado de entender ni desde la historia política ni en sus consecuencias en la historia moderna y contemporánea de nuestros países. Para empezar, los propios conceptos de Hispanoamérica y de Latinoamérica son problemáticos en sí mismos y polémicos. En el caso de la ciudad hispanoamericana, y después de la exposición de Tomás, tan precisa, tan sintética, además de trabajos suyos muy densos, pues obviamente es que también la ciudad hispanoamericana implica tener en cuenta la ciudad india, la ciudad indiana. Una de las cuestiones que se disuelven en el debate de la ciudad es qué pasó con la ciudad indiana, con las dos repúblicas en que el modelo hispánico pretendió precisamente organizar el mundo colonial. Y lo que sabemos es que la ciudad indiana trató de sobrevivir en medio ya de la situación independentista y de formación temprana de los estados nacionales. Es decir, todavía a mediados del siglo XIX, en Ciudad de México, la ciudad indiana está presente en la densidad misma de la ciudad, en su demografía, en su morfología. Pero no es solo el caso de Ciudad de México, está presente en el mundo limeño, cusqueño, en Quito, en fin, eso en relación con ese punto. Pero hay otros en los que me ha hecho pensar mucho la perspectiva de Tomás, que se refiere a la cuestión de si además de la ciudad hispanoamericana, como él la ha resumido, tenemos que tener en cuenta otra característica clave de la ciudad hispanoamericana, que es su naturaleza o su carácter de ciudades de frontera, o más exactamente ciudades frontera. Dicho de otra forma, las ciudades hispanoamericanas no copian, en mi opinión personal, el concepto de la ciudad castellana. Y no lo copian porque no pueden copiarlo. Diría yo que mientras las fronteras castellanas es preservar las autonomías,
y los fueros. En el caso de la ciudad hispanoamericana, la frontera es una frontera abierta, es una frontera a conquistar, tanto física, geográfica, como desde el punto de vista del control de recursos o de población, a someter precisamente para extraer esos recursos. Esto hizo, en mi opinión, que las élites urbanas hispanoamericanas cooptaran el concepto de ciudad desde el punto de vista, digamos, del poder, desde el punto de vista de las ventajas que representaban para esas élites tener el control de los cabildos y además pretender extenderlos en términos de una frontera que era no solamente geográfica, insisto en eso, sino también simbólica. Digo esto porque precisamente el momento de la independencia es un momento donde las ciudades expresan esos poderes previamente establecidos, que son tanto su juridicidad como el hecho de reivindicar el ser ciudades siempre abiertas a nuevas conquistas y a nuevos territorios. Porque esto le imprimió a lo largo de la situación colonial a esta situación de las ciudades un contexto de violencia. Es decir, en Hispanoamérica hay un fenómeno de violencia constante y no tanto de construcción de civilidad, digamos, al margen del ejercicio de esa violencia. Y creo que de alguna manera esto hay que ponerlo en algún lugar en el análisis. Ahora bien, en cuanto a las ciudades latinoamericanas, el debate es también muy complejo, porque la formación de los estados nacionales no se decreta con la simple proclamación de las constituciones o de las independencias. Por lo menos la historiografía relevante logra identificar 3 momentos distintos de la construcción de esos estados nacionales. Un primer momento que uno podría decir va desde 1808 hasta 1830, que es una etapa seminal y constitutiva de esos estados independientes. Pero entre el 30 y el 70 hay una fase de consolidación, y de 1870 a principios incluso del siglo XX está el fenómeno de la construcción de los estados nacionales, pero además en presencia de otro fenómeno que es el de los nuevos imperios, o lo que algunos llaman imperios informales, neoimperialismos. Los conceptos todavía están a debate, pero en cada uno de esos periodos la ciudad latinoamericana no es la misma. En estos periodos la ciudad latinoamericana está atravesada por conflictos regionales, guerras civiles, presencia de caudillos, luchas de partidos, la pelea entre si estos estados van a tener una perspectiva más liberal o más conservadora, para decirlo rápido. Entonces, aquí aparecen, en mi opinión, 2 fenómenos importantes. La posibilidad de consolidar los estados nacionales es porque hay que superar su debilidad. En general, la literatura coincide con que los estados latinoamericanos, o que llamamos latinoamericanos, son estados débiles desde que nacen. Son débiles porque hay debilidad fiscal. Con la debilidad fiscal hay una incapacidad, digamos, de eso que se llama la capacidad infraestructural de los poderes, precisamente para llevar el Estado, controlar el territorio, ejercer soberanía y dominar los ciudadanos y controlar los recursos. En esas condiciones la estrategia tiene que ser cómo fortalecer los estados nacionales, y ellos solamente se pueden fortalecer de cara al mercado externo, y viene el modelo básicamente exportador de estos países, pero inicialmente son exportaciones de recursos primarios, en parte todavía metalísticos y luego agropecuarios, pero básicamente ese es el modelo. La cuestión es que son países sin revolución industrial, para decirlo rápido, a lo largo del siglo XIX.
Por lo tanto, cuando se empieza a hablar de la ciudad industrial, flotamos en el vacío, porque ¿de qué ciudades industriales estamos hablando exactamente en Latinoamérica? Son básicamente estados exportadores de recursos primarios y que incluso todavía luchan por definir los centros políticos de esos nuevos estados, pero además estados débiles. ¿Quiénes empiezan a superar la barrera de esa debilidad? Aquellos que encontraron productos exportadores que sí se relacionaron con la revolución industrial, pero no en tanto esta fuera presente en América Latina, sino que está a distancia de América Latina, pero jalonando los procesos internos. Me explico. La tremenda fortaleza que obtienen Buenos Aires o Montevideo a finales del siglo XIX es esencialmente porque se convierten en los centros no solamente portuarios y exportadores, sino también en centros políticos de sus respectivos países. Pero están jalonados por el crecimiento demográfico de Europa y por la revolución industrial que permite ahora barcos frigoríficos que hagan la travesía del Atlántico y que antes no se podían exportar en esos volúmenes ni los cárnicos, ni los cereales y los productos que básicamente Uruguay, Argentina y Chile lograron realizar. Digamos que lo que estoy sugiriendo con todo esto es que todavía historiadores económicos, economistas simpatizantes de la historia, la sociología histórica, estamos en deuda de hacerle preguntas al siglo XIX y deducir de ello cuestiones para todas estas disciplinas. Max Weber, el gran pensador alemán y fundador de su sociología, para muchos de la sociología en general, pensaba que la historia básicamente debía aportarle los datos empíricos que la sociología necesitaba para construir sus modelos teóricos explicativos. Cuando terminó su gran obra, aunque menos conocida y menos consultada, Fernand Braudel, sobre civilización material, economía y capitalismo, él llegó a la conclusión de que la historia, si estaba bien hecha, si había procedido bien, su modelo y sus métodos eran válidos tanto para el pasado como para el futuro, y para el presente y el futuro. Dicho de otra manera, estaba cerrando un debate con Weber, que creía que la historia no hacía sino aportar elementos empíricos. Y digo esto porque, ya para ir concluyendo, la idea básica que estoy pergeñando, que estoy trabajando, es precisamente porque otro sociólogo, mucho más contemporáneo obviamente que Weber, que es el inglés Anthony Giddens, plantea que el problema de la ciudad, o la clave del problema de la ciudad y de su comprensión, es en la teoría de lo que él llama la estructuración social. El gran debate de los sociólogos. ¿Por qué las sociedades se estructuran? ¿Qué las estructuran? ¿Cómo se cohesionan? ¿Cómo es el juego entre los individuos y las instituciones? Pero Giddens, a la teoría clásica de la estructuración social de los sociólogos, agregó un elemento, lo que él llamó la estructuración sistémica. Y la estructuración sistémica para Giddens solo es posible en la modernidad y en la medida en que aparece la ciudad moderna y en la medida en que esa ciudad moderna aporta un elemento inédito en la historia, que es lo que él llama urbanismo. Un urbanismo es una especie de cultura creada, de cultura institucional creada por la propia ciudad o generativa en la propia ciudad. O sea, es la multiplicación de instituciones típicamente urbanas las que permiten hablar de urbanismo. En este sentido, el urbanismo, con todo respeto, pues hay que arrebatárselo a los arquitectos o a los urbanistas, de la misma manera que hay que arrebatarle la historia a los historiadores,
o la economía a los economistas. En otros términos, estamos hablando de temas muy densos para que solamente queden en las especialidades. Necesitamos una mirada múltiple sobre este asunto. Entonces, para concluir, mi idea básica es que la ciudad, eso que hemos llamado la ciudad latinoamericana, es una ciudad en construcción convulsiva en América Latina a lo largo del siglo XIX. Varios y notables historiadores han dicho que el siglo XIX es el siglo de la política, otros agregan es el siglo de lo político, tratando de agregar con esto una historia más cultural que exactamente política, pero todo esto hay que referirlo al hecho de cuál es el lugar específico de la ciudad en lo político. Y ahí hay que hacer otro ajuste de cuentas con un enfoque que le ha hecho mucho daño a la comprensión del siglo XIX, en mi opinión, que fue traído del esquema sociológico fundamentalmente norteamericano, que separó campo y ciudad, que estableció una oposición binaria entre campo y ciudad. Y creo que la clave de la ciudad en el siglo XIX latinoamericano es que esa convención no funcionó en el siglo XIX. Por el contrario, las relaciones entre el mundo agrario, entre el campo y las ciudades latinoamericanas fue muy fluido, las relaciones fueron muy intensas. Uno no puede entender los caudillos simplemente como unas huestes reclutadas en lo agrario, si eso no tenía una conexión con lo que hacían las ciudades en términos de editar periódicos, construir proyectos políticos, construir élites, hacer sistemas electorales. Es decir, un caudillo del siglo XIX, típico latinoamericano, puede llevarnos a la idea de un mundo completamente ruralizado, pero la verdad es que una lectura de abajo hacia arriba, bien documentada y en relación con la teoría social, nos mostraría que esos caudillos necesitaban profundamente de la resonancia urbana. Y como seguramente le gustará oír al profesor Patiño, que ayer presentó su libro en público, pues las ciudades finalmente eran el gran objetivo de estas guerras civiles. La conquista de las ciudades se terminaban convirtiendo en algo más importante que las propias guerras civiles que hemos visto como meramente ruralizadas. En resumen, lo que quiero sugerir es una tremenda conversación entre historiadores, sociólogos, economistas, alrededor de nuevo de este siglo XIX latinoamericano, pero dándole a la ciudad un lugar que hasta ahora sigue siendo marginal, porque el gran objeto, la gran unidad de análisis del siglo XIX sigue siendo el Estado Nacional, pero con exclusión de estas otras dimensiones de lo local, de lo provincial o de lo regional. Muchas gracias. Y de nuevo los caudillos. Y están los caudillos. Claro, tema importante. Carlos Alberto Patiño, Carlos fue del instituto, hoy es del IEPRI, pero lo mismo. Sigue siendo de presentar a Carlos, pues es un poco cuánto tiempo con Carlos con estos temas. La ponencia Ni monarca ni Estado-nación, las ciudades entre la implosión de la corona y las guerras de formación del Estado. Adelante, Carlos. Bueno, yo voy a leer el texto para seguir, para no correr el riesgo de perderme en el camino. En Ni monarca ni nación, ciudades e independencia de la Nueva Granada 1808-1816,
Los procesos de implosión de la monarquía hispánica y sus consecuencias han sido ampliamente estudiados en las últimas décadas, adquiriendo un nuevo aire con los estudios emprendidos por historiadores como François Xavier Guerra, Antonio Anino, Annick Lamperière y Brian Hammett, cuyo trabajo ha sido retomado por un amplio grupo de expertos, entre los que se puede citar a Roberto Breña, José María Portillo, Pilar Cajiao, Alfredo Ávila y otros más. Estos trabajos han encontrado eco adicionalmente en una generación de historiadores más jóvenes, entre los que se encuentran pues Daniel Gutiérrez, Federica Morel, Ivana Frasquet y un amplio grupo de investigadores. Incluso se debe indicar que el problema de las independencias ha dado lugar también a procesos de revisionismo histórico y reinterpretación de los hechos, en trabajos como los llevados a cabo por Tulio Halperin Dongui, Jaime Rodríguez y Tomás Enrique Pérez Bejo. Sin embargo, y pese a la riqueza interpretativa con la que se cuenta en la actualidad, basada en una masa documental ampliamente conocida y prácticamente a disposición de cualquier investigador, uno de los aspectos más interesantes que sigue mostrando grandes oportunidades de trabajo es el referido al papel que tuvieron las ciudades en las independencias, pero no tanto desde la perspectiva narrativa como desde la comprensión interpretativa de qué significaban las ciudades e incluso casi que cualquier área urbana que pensara que tenía una identidad política suficientemente sólida para actuar, que pudieran declararse como sujetos políticos con plena capacidad para decidir, actuar, conformar gobierno, nombrar representantes diplomáticos y establecer relaciones directas con otras entidades que se autorreconocían o se autonombraban en la misma condición, esgrimiendo ser entidades plenamente soberanas en ausencia del monarca. El problema que se nos presenta no se puede perder de vista con las explicaciones de los procesos generales que desembocaron en la invocación de naciones inexistentes para el momento de la implosión monárquica, ni con la creación de estados posteriores. En este sentido es importante indicar que las ciudades fueron el centro de la actividad política en el periodo comprendido entre los años 1808 y 1816, cuando no tenían un rival directo en otro tipo de entidades y además eran la única posibilidad de crear un ordenamiento político y viable. En el caso de la Nueva Granada, ello tiene dos características. Primero, el surgimiento de un abigarrado conjunto de ciudades soberanas o que se proclamaban como tales. Y segundo, que casi todos estos actos de declaración de soberanía iban acompañados de la redacción, publicación y proclamación de una constitución política. Con base en lo anterior, se debe señalar que en este texto se responderá a la siguiente pregunta: ¿por qué un grupo de ciudades y otras áreas urbanas, específicamente en la Nueva Granada y ante la implosión que experimentó la monarquía hispánica como consecuencia de las abdicaciones de Bayona entre el 5 y el 6 de mayo de 1808, se proclamaron entidades soberanas? La respuesta no puede estar encaminada a relatar hechos que son ampliamente conocidos por los expertos en el periodo, sino en proponer una explicación que recoja y organice las concepciones políticas que lo hacían posible. El periodo de trabajo se explica en la medida en que abarca los acontecimientos de Bayona, el intento de Napoleón Bonaparte de tomar el control de la corona de la monarquía católica, las reacciones populares contra los bonapartistas y el surgimiento de múltiples entidades soberanas, tanto en la península ibérica como en las Américas, para terminar en el momento en que se inicia la reconquista comandada por Pablo Morillo. La dinámica política que llevó a las abdicaciones de Bayona se inició el 27 de octubre de 1807 con la firma del Tratado de Fontainebleau entre los representantes plenipotenciarios de Manuel Godoy, el ministro valido de Carlos IV, y aquellos que lo eran de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia desde 1804. El objetivo del tratado era eliminar de la península ibérica a Portugal, en tanto que aliado de Inglaterra, permitiendo con ello forjar una alianza franco-española que desde la perspectiva francesa daba la posibilidad de fortalecer el bloque continental contra el comercio y cualquier intercambio contra los ingleses. Las tropas francesas tomaron luego de la invasión portuguesa el territorio español, lo que obligó a que Carlos IV y la familia real se trasladaran al Palacio de Aranjuez, donde se produjo el llamado motín político que lleva el nombre de la misma ciudad los días 18 y 19 de marzo de 1808, que dejó como consecuencia la caída tanto de Godoy como del monarca, abdicando este último no amablemente en favor de Fernando VII, conocido en ese momento como el deseado. Luego de esta transferencia abrupta de la corona al príncipe heredero y siendo Napoleón conocedor de los detalles de cuanto había sucedido, se produjo los días 5 y 6 de mayo, luego del levantamiento de los habitantes de Madrid contra las tropas francesas presentes en el territorio, unos pocos días antes, las llamadas abdicaciones de Bayona, por las que Fernando VII abdica a su reciente adquisición de la corona, retornándola a su padre, y luego Carlos IV termina transfiriendo
sus derechos monárquicos a Napoleón, quien a su vez transfirió los derechos recién tomados a su hermano José, coronado como José I. Este levantamiento contra la ocupación y usurpación francesa ha sido nombrado de diversas maneras, siendo las más utilizadas las de la Guerra de la Independencia, la Guerra Peninsular, la Guerra del Francés, la Guerra de España. Sin embargo, como han recordado diferentes historiadores, el gobierno de José I fue visto por un grupo de publicistas españoles como la oportunidad de introducir reformas modernizadoras, tanto en las prácticas de gobierno como en el conjunto de las instituciones, y con ello responder a los fracasos políticos de los Borbones, entre los que se podían incluir las comerciales y tributarias. A este grupo de publicistas, que fueron percibidos como traidores por parte de los que se alzaron contra los Bonaparte, se les conoció como los afrancesados, teniendo un papel clave en los debates políticos del momento. Y es aquí donde empieza un proceso de fragmentación política interesante. La desaparición del monarca o de los monarcas, considerados legítimos y ante la perspectiva de asumir Napoleón el gobierno de la monarquía compuesta que representaba la corona hispánica, los españoles, tanto los peninsulares como aquellos americanos que iban conociendo los acontecimientos, fueron asumiendo la soberanía había sido, cuando menos, secuestrada por el usurpador, y como consecuencia había que crear depósitos de la misma, con el fin de aguardar el retorno del monarca. Pero este es un punto de debate posterior a los hechos, pues ante la claudicación de las autoridades centrales de la monarquía, especialmente del Consejo de Castilla, diversos líderes españoles crearon juntas en diferentes ciudades y lugares de la península para terminar dando lugar a la llamada Junta Central, que sesionó entre septiembre de 1808 y enero de 1810, y que funcionó como el gobierno interino que pudo coordinar el esfuerzo de guerra contra los invasores, a la vez que impedía la desaparición de España como entidad internacional. La conformación de la Junta Central conllevó a la celebración de elecciones en los territorios que podían convocarlos, y se citó a las provincias y ciudades peninsulares como a los territorios americanos. Las elecciones se realizaron a lo largo de 1809 y en ello es necesario tener presente las dificultades de comunicación, transporte, movilidad entre la América y la península, además de las divergencias de concepción de los derechos de representación política, proporcionalidad de la representación, incluyendo criterios demográficos, y las formas que se considerarían adecuadas para crear los depósitos de soberanía, además de definir qué territorios y qué representantes eran más adecuados o no para mantener la condición de dicho depósito. Pero el asunto del depósito de las soberanías fue lo que en últimas llevó a la discusión sobre cómo se debía proceder para guardar las mismas y qué tipo de autoridades podrían hacerlo. Esta discusión llevó a un serio enfrentamiento entre los americanos y entre estos y los peninsulares. Roberto Breña explica lo anterior en los siguientes términos: si la doctrina medieval y neoescolástica establecía que, ante la ausencia del rey, la soberanía revertía al pueblo, que puede organizarse como mejor le convenga, lo que ya no era fácil de dilucidar era quién concretamente formaba ese pueblo y quiénes eran los que debían y podían representarlo. En general, las reacciones de los americanos durante el año electoral de 1809 era mantener la posición de continuar siendo parte de una amplia monarquía compuesta, siendo claro que debían elegir representantes a la Junta Central y enviarlos. Las acciones de los americanos llevaron a que en diversas partes se formaran juntas, siguiendo los mismos pasos de los peninsulares, como las formadas primeramente en Chuquisaca, La Paz y Quito, esta última perteneciente a la provincia más al sur del nuevo Reino de Granada. Las autoridades peninsulares se movieron en la dirección de disolver las juntas que iban surgiendo en América, aunque más tarde la Junta Central intentara de nuevo obtener el reconocimiento y la obediencia de los territorios americanos, a la vez que superaba diversos problemas de reconocimiento como autoridad y de coordinación dentro de la península. La Junta Central intentó obtener el beneplácito de los americanos convocándolos para elegir delegados, pero los intentos fueron vanos, pues cuando la Junta Central se disolvió inesperadamente en enero de 1809 y fue reemplazada por el llamado Consejo de Regencia, ello dio lugar al desconocimiento que de la misma Junta hizo la Junta constituida en Caracas en abril de 1810. Empero, la actividad de la Junta Americana citada es necesario indicar que entre 1809 y 1810 la actitud de las élites era mantenerse leales a la corona y no fragmentar los territorios, aunque una vez dados los desacuerdos de fondo, era casi imposible que los americanos
se mantuvieran en la posición que podían percibir de desequilibrio de representaciones y en consecuencia de subordinación a autoridades temporales que no consideraban legítimas. Uno de los aspectos más interesantes con respecto al debate de los depósitos de soberanía reside en la pregunta sobre qué tipo de entidades políticas y territoriales podían ser soberanas, quiénes se podían declarar en tal posición y con respecto a qué ámbitos de gobierno. En la península es claro que este problema persistió durante la ausencia del rey, como se puede ver tanto en el proceso de constitución de la Junta Central, sustituida por el Consejo de Regencia, como cuando esta finalmente es reemplazada el 24 de septiembre de 1810 por las llamadas Cortes Generales y Extraordinarias, que se declararon las únicas receptoras de la soberanía en espera del retorno del monarca legítimo. Sin embargo, aquí surge el ámbito del problema del presente planteamiento. En realidad se trataba de una retrovisión legítima y aceptable que cualquier autoridad se erigiera en soberana en ausencia del monarca. Tenía más derechos un territorio específico que otros, un conjunto de nobles o de personas destacadas más que otras en declararse gobernantes soberanos. La cuestión se presentó como clave para el momento, pues existían una diversidad de respuestas y de opciones que no apuntaban políticamente en la misma dirección. Se puede rastrear las respuestas dadas al vacío dejado por la implosión de la corona desde el punto de vista de las ciudades en 4 consideraciones. Primero, la noción de pueblo soberano residía en la idea de que dicho término, pueblo, designaba a una comunidad política urbana que tenía unos derechos propios, reconocidos por la monarquía y expresados en los fueros que el monarca reconocía a cada pueblo, independiente de si estos eran ciudades metropolitanas, diocesanas, villas, lugares e incluso para América, pueblos de españoles y o pueblos de indios. Es importante indicar que la noción de pueblo a la que alude difiere sustancialmente a la contemporánea, pues no se trataba de un conjunto de personas reunidas con alguna actitud o solicitud particular. Era el pueblo entendido como una comunidad política, consolidada por los nexos de vecindad al municipio y por tanto a las instituciones de gobierno de este. Esta concepción, según explica Pérez Bejo, se basaba en la idea del pensamiento político hispánico que imaginaba la ciudad como la patria natural preexistente a reinos y monarquías y como consecuencia fundamento político, fundamento último de cualquier legitimidad política. En el caso de la monarquía hispánica, esta concepción del pueblo, en tanto que comunidad política urbana, era central para la articulación política y pervivencia de la misma, pues en últimas era entendida como una monarquía conformada en gran parte por repúblicas urbanas, lo que además permitió, como ha señalado Manuel Sánchez Herrero, que en diversos momentos de crisis las ciudades se mantuvieran leales al monarca, pues la composición de la monarquía y el papel destacado de las repúblicas urbanas otorgaban importantes condiciones de autonomía local, que a su vez reforzaba la noción de patria local y que era una noción política presente en lugares tan lejanos como Bruselas, Nápoles, Milán, México, incluyendo al final a la misma ciudad de Madrid. Adicionalmente es necesario indicar que en la monarquía católica se basaba en una estructura polisinodal, especialmente en el periodo de reinado de los Habsburgo, que se intentó desterrar con los Borbón a través de diversas reformas, especialmente con los decretos de nueva planta, desde principios del siglo XVIII, a través de la instauración de una amplia estructura de consejos. Aunque los Borbón hubiesen tenido éxito en algunas regiones, la realidad es que la idea de una estructura polisinodal era compatible con las exigencias de autonomía local que se encontraban presentes en las repúblicas urbanas. Segundo, el contexto de las ideas políticas al corriente para el momento de la implosión de la monarquía, la formación de jurisprudentes en las universidades tanto de la península como de América y en otros ámbitos urbanos en los que la monarquía católica tenía injerencia, circulaban ideas como las de José Pérez Valiente, que en 1751 publicó el libro Apparatus Juris Publici Hispanis, en el que sostenía que la ciudad o república local era la referencia primaria de cualquier sociedad humana organizada, que en la explicación que desarrolla José María Portillo sobre los procesos de fragmentación de la soberanía es un punto central, pues una vez puesta en crisis la soberanía que regentaba el rey, esta solo podía ser sostenida por las repúblicas urbanas. Esta noción es compatible con el conjunto de ideas que desarrolló Lorenzo de Santayana Bustillo, quien publicó en 1742 un texto titulado Gobierno político de los pueblos de España,
y el corregidor y alcalde y juez en ellos, y en el que es claro que la justicia era un atributo que en primera instancia y que en muchas ocasiones también era la última, se ejercía localmente, reforzando tanto los asuntos jurisdiccionales como los fueros otorgados a cada ciudad, basados en el reconocimiento explícito de la existencia de una comunidad política local, definida como república urbana, que a su vez hacía parte de la realidad de la monarquía. La justicia local era el sostén de la legitimidad y de las identidades y de la identidad locales, además de la noción de patria local y por tanto el lugar al que se esperaba que regresara la soberanía, una vez ésta desapareció con la caída de la corona. Tercero, las repúblicas urbanas dentro de la monarquía católica tenían además otros derechos centrales en su autoconcepción que para el momento de implosión de la monarquía fueron fundamentales. Estas podían establecer relaciones exteriores con otras repúblicas urbanas e incluso con otros estados. Esto explica que la cabeza de la monarquía se viera obligada, dada la condición polisinodial, a compartir e incluso tolerar el protagonismo político y diplomático con una importante serie de núcleos urbanos, entre los que se encontraban Bruselas, Amberes, Nápoles, México, Lima, Cartagena de India, Sevilla, Barcelona y otros más. Cuarto, al parecer, como señala Breña, en una consideración que es compatible con el trabajo de Joseph Fradera, es posible que para muchos americanos, al considerar que era factible quedar en manos de los Bonaparte o que la restauración de la monarquía llevase a la entrega de territorios a otros estados, era preferible una acción de ruptura con la metrópoli, con el asiento de la monarquía, a perder derechos o quedar bajo el gobierno de un estado extranjero. Los antecedentes estaban en que la corona había cedido territorios americanos para compensar sus derrotas militares cuando cedió la parte de la isla de Santo Domingo a Francia en 1795 y después Luisiana a Francia en 1800 y luego permutó la isla de Trinidad por la de Menorca con los británicos y durante la invasión al Río de la Plata en 1806 por parte de los ingleses, estos plantearon permutarlo por Cuba. En estos actos se produjeron modificaciones de derechos, de propiedades e incluso de los pactos políticos a los que se legitimaba el gobierno del monarca, mostrando una seria incertidumbre sobre el futuro colectivo de las repúblicas urbanas, las provincias y los reinos americanos. De esta forma, la idea de terminar siendo territorios perdidos o cedidos a los franceses o a otros poderes crearon fuerzas de temor y acción política para la proclamación de soberanías, dado el precedente de ruptura del pacto político por ausencia del rey. La Nueva Granada, a pesar de ser un virreinato relativamente recientemente establecido, contaba con una considerable cantidad de ciudades que tenían su núcleo urbano con influencia en una porción de territorios del reino que abarcaba otras ciudades y centros urbanos que en el marco del antiguo régimen conformaban una jerarquía de ciudades que dependiendo de su primacía podían brindar un mayor o menor estatus dependiendo de su infraestructura, su población, su economía y su relevancia tanto administrativa como religiosa. Lo anterior permite entender el razonamiento de las élites de Santa Fe que al situarse en la ciudad de residencia del virrey, consideraron la Nueva Granada como un cuerpo político organizado de acuerdo con un orden jerárquico. Si este orden no era respetado, tendría lugar una guerra civil que lo desmembraría. Sin embargo, dado que en el virreinato de la Nueva Granada había una menor desproporción entre la capital y las demás ciudades importantes, el sistema de jerarquías y obediencias no era lo suficientemente sólido debido a la competencia existente entre ciudades por conseguir fueros o beneficios que les garantizaban sus derechos políticos y una autonomía frente a otras ciudades, ocasionando rivalidades no solo entre las principales ciudades del virreinato, sino también conflictos entre estas y las ciudades o centros urbanos que se encontraban cobijados bajo sus respectivas jurisdicciones. Un primer antecedente que vislumbra la frágil cohesión del virreinato fue el de la ciudad de Quito, la cual en 1809, estando subordinada al reino de la Nueva Granada, no gozaba del derecho de elegir un representante exclusivo que defendiera sus intereses en la Junta Suprema de Sevilla, quedando relegada a participar como una provincia más en el proceso de elección de la Nueva Granada, condición que aunada a la pérdida de territorios subordinados reasignados a Lima y Popayán, situaron a Quito en un contexto de descontento político y declive económico.
El 10 de agosto de 1809 Quito destituyó a las autoridades y conformó una Junta Suprema que asumió la soberanía y, como lo explica Daniel Gutiérrez, permitió a los quiteños no solo dar tratamiento de majestad a la Junta Suprema, sino también deponer a los magistrados, establecer tribunales, rebajar impuestos, extinguir estancos y aumentar los sueldos de las tropas. Esta ciudad buscó así el reconocimiento de las provincias cercanas a través de una fuerte campaña diplomática con el envío de comisionados delegados a los cabildos de las ciudades cercanas con el fin de que le reconocieran como un pueblo soberano y se le adhirieran. No obstante, con las negativas de Pasto y Popayán, que alegaban de sediciosas del régimen monárquico las propuestas de Quito, evidenciando así su fracaso, que se consumó con la toma de la ciudad por parte de las fuerzas militares de Lima y Guayaquil el 4 de diciembre de ese mismo año, y que capturaron tanto a los dirigentes de la Junta como a sus soldados, quienes fueron arrestados para su posterior juzgamiento por el virrey de la Nueva Granada. Ante este antecedente fue esencial para la constitución de las juntas neogranadinas en 1810, toda vez que, a pesar del fracaso, dicha experiencia planteó los argumentos que legitimaban que una ciudad se atribuyera la condición de ser soberana. La formación de juntas de gobierno en distintas ciudades del reino en 1810, fundamentadas en las nociones de pactismo, del pactismo de los siglos XVI y XVII, el derecho de gentes y la retrovisión de la soberanía, ocasionó lo que en palabras de Antonio Nino es una redistribución de la soberanía, al pasar de estar concentrada en el monarca a estar dispersa en los diferentes pueblos de la Nueva Granada, trayendo al escenario multiplicidad de actores que se identificaban como sujetos políticos, legítimamente constituidos e independientes de otros indistintamente de su ubicación previa del engranaje monárquico, y que además instauraron sus propias instituciones de gobierno sin que esto significara en principio el desconocimiento de la soberanía y la lealtad hacia Fernando VII, ya que las ciudades poseerían dicha soberanía de manera provisional mientras el monarca regresaba de su cautiverio. Este nuevo escenario, con la presencia de múltiples actores que se consideraban como soberanos, dio paso a disputas entre las repúblicas urbanas en los niveles intra e interprovinciales, como lo fue el de la villa de Mompox, que, a pesar de pertenecer a la jurisdicción de Cartagena, su relación con la capital provincial era tensa debido a la rivalidad comercial y política que sostenían desde finales del siglo XVIII, ya que se registraban intentos por ser declarados por el monarca como una provincia independiente, tal y como ocurrió en 1774 y en 1805. Dichas tensiones crecieron cuando el Cabildo Extraordinario del 6 de agosto de 1810 restauró la independencia provincial de Mompox respecto de Cartagena, reasumiendo una soberanía para negociar con la capital, bien ante su Junta Suprema o ante el Congreso General del Reino, constituidos en Santa Fe semanas antes. La escisión por Mompox ante Cartagena solo era el reflejo de las tensiones que se vivían en otras latitudes de la Nueva Granada como Girón, Vélez y Sogamoso, que como consecuencia de la pérdida de autonomía ocasionada por la reforma político-administrativa efectuada por los Borbones en 1791, vieron una oportunidad para separarse de sus capitales provinciales en la constitución de sus respectivas juntas. Los casos mencionados dejan claro que la conflictividad entre las ciudades que erigieron juntas y se declararon soberanas giraba en torno a la legitimidad que tenían tanto las capitales de las provincias como las ciudades de menor jerarquía para erigirse soberanas. Al respecto, en la Nueva Granada es posible identificar tres posturas adoptadas por las diferentes ciudades. La primera es sobre la legitimidad de la reasunción de la soberanía que concebía que las ciudades que contaban con la capacidad de erigirse como soberanas y por ende constituir sus respectivas juntas eran las capitales de provincia, establecidas por la monarquía hispana, rigiéndose bajo las premisas de preeminencias y privilegios otorgadas a las ciudades en el sistema monárquico. Dicha postura fue adoptada por ciudades como Tunja, Pamplona, Socorro, Popayán y Cartagena en cuanto al reconocimiento de ciudades de un segundo orden que era considerado como un acto que cercenaba la soberanía de las capitales provinciales heredadas de los pactos y fueros ostentados hasta la implosión de la monarquía. La segunda postura entendía que,
Así como las capitales provinciales declararon la retrovisión de la soberanía que estaba en cabeza del rey, las ciudades de menor jerarquía también estaban legitimadas para emanciparse de sus respectivas capitales provinciales, argumentando que la representación política se daba teniendo en cuenta el tamaño de la población que representaba una ciudad. Como ejemplo, se puede traer a colación el análisis de Armando Martínez sobre el caso de Sogamoso, toda vez que, además de su potencial económico como puerto de distribución de mercancías, esta ciudad contaba con una considerable población de entre 30.000 y 40.000 personas, equiparable a la de Neiva, que poseía 45.000, y superior a la de Mariquita, con 26.000 personas, ambas capitales de provincia. Paradójicamente, se podría decir que Santa Fe, ya casi Fabio, ya casi, tranquilos, calmados. Paradójicamente, se podría considerar que Santa Fe, es que me toca ponerle la mano, el tiempo mío, ya casi, 2 paginitas, no más. Se podría decir que Santa Fe, al apoyar y legitimar a las ciudades secundarias de la Nueva Granada para constituir juntas y erigirse como soberanas, como fueron los casos de Sogamoso o Mompox, terminó por encauzar la descomposición del orden político, que en un principio buscó proteger debido al desencadenamiento de los conflictos bélicos como los ocurridos entre Santa Fe y Tunja o Cartagena y Mompox. La tercera postura a abordar es el de las ciudades del Nuevo Granadinas, que de facto consideraron que la deposición de las autoridades virreinales y el erguimiento de juntas de gobierno eran actos que ostentaban contra la monarquía y la legitimidad soberana de Fernando VII, tal como fue el caso de Pasto, la cual no alteró sus juramentos y por el contrario se constituyó en el baluarte de la causa monárquica que permitió la reconquista del suroccidente. La postura promonárquica de Pasto se entiende en la medida en que los vecinos de su municipio y por tanto miembros de la comunidad política representada por esta como república urbana eran leales a la religión, al soberano y a la patria, es decir, estaban a gusto con sus leyes, su forma de gobierno, su cultura y sus costumbres enmarcadas bajo los paradigmas de la monarquía que exaltaban un cierto sentido del honor por el cual los hombres buenos deben luchar a muerte contra la deshonra y la vergüenza. Bien, me ahorro la conclusión para terminar diciendo que lo más interesante en esta perspectiva que quiero sugerir es que se produjo una disputa entre ciudades-estado entre 1808 y 1816. Muy bien, me corresponde a mí el título, se llama Origen del Municipalismo. Yo creo que ya no es ese el título. En 1990 yo tuve un amigo que hice mucho, me enseñó a escribir, se llamaba Alfredo Iriarte. Alfredo publicó un libro, se llamaba Bestiario Tropical, divertidísimo. Entonces, y era sobre caudillos latinoamericanos. Bien, eso motivó a que, creo que era vicepresidente en ese momento, el personaje que hizo una reseña del libro, lo publicó en El Tiempo y decía, ¿se dan cuenta? Hay caudillos, México, República Dominicana, Paraguay, de todas partes, menos de Colombia. Y en Colombia no hay caudillos, decía este político vicepresidente de Colombia, porque aquí nos salvó el latín, la cultura. Somos cultos, mientras que América Latina es, territorio de caudillos. Pero realmente nada que ver, ¿no? Por supuesto. No es que el siglo XIX nosotros seamos cultos y Buenos Aires, Ciudad de México, La Habana fueran territorio de incultos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo caudillos? Creo que es una de las claves para entender el siglo XIX. No hubo caudillos. Igual que en el siglo XX tampoco hubo dictadores. En el XXI, pues, ahí vamos. ¿Qué es lo que explica? Primero, el territorio, mercado fragmentado. Segundo, no tuvimos la plantación. Yo creo que es una diferencia fundamental con América Latina, pues con Hispanoamérica, la del siglo XVIII, XIX. La ausencia de la plantación va a ser un elemento importante. Otra particularidad, la economía agroexportadora del siglo XIX se desarrolló en lugares diferentes a donde se desarrolló en el siglo XVIII las economías agrarias.
Sí, hay una carta muy interesante de Uribe a Miguel Antonio Caro, que en ese momento era presidente, en 1890 y pico, y le dice eso, que usted representa a la sabana de Bogotá, ellos son encomenderos, nosotros somos los cafeteros, los que estamos lanzando este país hacia adelante. Y eso, en buena parte, Uribe tenía razón. Hay nuevo escenario de la economía exportadora en el siglo XIX y XX, que no es la del siglo XVIII. Otra particularidad, hay una dislocación, en buena parte Carlos hace referencia a ello, hay una profunda dislocación de las primacías urbanas en la segunda mitad del siglo XVIII. Aparecen nuevos epicentrismos urbanos, profundamente fuertes, innovadores. Es el caso del Socorro, Honda, Medellín, Monpós, que son muy fuertes, pero no pueden ascender al título de ciudad, sino al de villa. Y eso va a generar lo que ya nos presentó Carlos, esas tensiones tan fuertes por el control de los tribunales de justicia, pues, los cabildos y demás sistemas de los tribunales. Y eso va a ser muy importante. Otro elemento que fue muy importante en la dislocación de los controles poblacionales, y es el mestizaje. El mestizaje, pues hay una excelente investigación, Virginia Gutiérrez de Pineda, Mamá Virginia, porque nos enseñó a todos. Hay otro, un libro que se llama Los hijos del pecado, de Guiomar Dueñas, es muy interesante, que nos muestra exactamente eso. Pero más allá si son o no son hijos del pecado, porque eran hijos del pecado en el siglo XVIII, por supuesto, es que lo que está mostrando es que el control que tenía la institución de control más importante que había en ese momento había fracasado, la Iglesia Católica. ¿Sí? Y esto va a producir un escenario en el siglo XIX que va a ser muy importante. Por lo tanto, en síntesis, habían dos modelos de ordenamiento territorial contrapuestos. Uno en derecho, ciudades, villas, parroquias, pueblos de indios, y otro de hecho. Muchas villas eran más importantes que ciudades. Más, en el tránsito del 18 al 19 surgen nuevos centros de poder que en 1800 eran escasamente sitios de libres, es decir, nada, veredas, y a los 20 años eran centros de poder, el caso de Barranquilla, por ejemplo. Entonces, hay dislocaciones de centros de poder, hay dislocaciones de las estructuras de poder, económicas, políticas, demográficas, por todos lados se está presentando. El segundo momento es el momento que hace referencia Oscar, 1808, 1830, 1808 es importantísimo para mí, y para 1830 también, el momento en que nos independizamos. Para algunos historiadores, 1830 logramos la independencia de los caudillos venezolanos, y eso va a ser muy importante. No lo decimos, porque eso habría que hacer claridad sobre el papel de Bolívar, y Bolívar es en cierta medida una figura un tanto intocable, cosa que no debería serlo. Pero hay una nueva cultura política, ya Carlos hace referencia a esto de las ciudadanías, y hay un elemento que a mí me llama mucho la atención con las constituciones, entre 1811 y 1815, y luego la Constitución del 21, y es su difusión tan grande que tuvieron. Y es que las constituciones se leían en ejercicios parroquiales, es decir, en los templos se convocaba a la gente a la lectura. La mayor parte de la gente no sabía leer y escribir, pero escuchaban. Hay una difusión de esa nueva cultura política que está apareciendo en ese momento. Y empiezan a tejerse nuevas redes culturales alrededor de nuevos espacios de sociabilidad política,
como van a ser pues, la masonería, pero también los aparatos, el aparato educativo, este sistema educativo tan importante que se construye entre el 21 y el 28, que va a ser muy, muy, muy importante. De tal manera que uno empieza a observar cómo en ese periodo, en esos momentos de la guerra de independencia y los años posteriores a ella, empiezan a construirse nuevas sumatorias, nuevos sistemas de poder, nuevos sistemas políticos, que son no poderes fuertes, sino como una especie de sumatoria de pequeños y medianos poderes, de caciques, de gamonales, de parroquias, de pueblos, y todos ellos urbanos. La hacienda no juega el papel que jugó en otros lugares. La hacienda no fue el centro del poder, el poder era fundamentalmente urbano. Y eso es lo que empieza a aparecer especialmente a partir de 1819-21, y la resistencia a los caudillos venezolanos, que tienen dos momentos que son claves: la Constitución del 21 y Ocaña, 1828. Y luego, por supuesto, la Constitución del 31, luego de la expulsión de los venezolanos. Y esto va a ser muy, muy importante. Son numerosos los artículos, los políticos que están advirtiendo de los esfuerzos venezolanos de la anexión de la Nueva Granada como una provincia de Venezuela. En ese sentido, la disolución de Colombia, después llamada Gran Colombia, tiene mucho que ver con: aquí no caben los caudillos, no cabe el caudillismo, aquí lo que cabe es otra estructura política, que es la que va a surgir. Posteriormente, hay la formación de los partidos políticos, 48, 49, pero el periodo del 48 al 54 es un momento importante, y hay varios temas ahí que son claves. Hay un personaje que es muy importante allí, que es Manuel Ancísar, primer rector de la Universidad Nacional. Hay un edificio que se llama Manuel Ancísar, Carlos tiene oficina en ese edificio, Manuel Ancísar, pero a uno se le olvida que Manuel Ancísar duró de rector 1867 pocos meses y renunció por el esfuerzo que tenía el gobierno de manipular la autonomía universitaria. Estamos hablando de 1867. Ancísar publicó un periódico, El No Granadino, 1848, 49, 1850, y en algún momento hice una reconstrucción de un ejemplar del periódico El No Granadino que salía de Bogotá y llegaba al suscriptor en Cúcuta. Logré hacer la reconstrucción del recorrido. Hermoso, lindísimo. De noche Jesús llegaba la posta, el correo, amarraba sus mulas allá atrás, dejaba sus alforjas allí en algún lugar de la casa del mesonero, y llegaba de noche la gente a sacar el periódico y a leerlo en voz alta, y se reunía la gente de esa vereda, de ese sitio, a escuchar las noticias de París. A mí me recuerdo una película que se llama Noticias del Gran Mundo. ¿Sí? ¿La vieron? ¿No la viste? Es de Tom Hanks. Sí, se llama así, ¿no? Se la recomiendo. Porque eso era... Yo cuando vi la película dije Manuel Ancísar. Entonces lo que hago referencia es que hay... Olvídense ustedes que como el 90 y pico % de la población era analfabeta, las ideas no circulaban, y los impresos circulaban, y había gente que la leía en voz alta, como Tom Hanks en su película de Noticias del Gran Mundo. Entonces, eso es muy importante, pero, y con esto concluyo,
Lo importante es la explosión de sociabilidad popular que se da entre 1846-48, pero fundamentalmente del 48 al 51, que es la fundación, formación, creación de 134 sociedades democráticas que se crean en 134 municipios del país. Y fue un ejercicio interesantísimo del naciente Partido Liberal. Digo que hasta el 51 viene la Guerra Civil y los liberales se arrepienten de llevar la democracia al pueblo, ¿sí? Y luego vuelven a recortarlo, a crear otra vez una democracia sin pueblo, y crean estas 134 lugares de sociabilidad moderna, donde difunden todas estas ideas en un sancocho de ideas ahí muy fuerte de lo que estaba sucediendo en París, lo llevan a todo el país, ¿sí? Romanticismo, ¿no? Entonces, la vida municipal, la vida política municipal fue muy fuerte porque había la necesidad de construir unas redes de poder nacionales en una nación conformada por 9 países, siguiendo a nuestro amigo Michael Jiménez, en unas diferencias radicales, y donde nuevos centros de poder estaban sustituyendo ya habían sustituido a los anteriores. Y hay un elemento muy importante del cual también hablamos muy poco, y es que la guerra de independencia destruyó las grandes ciudades coloniales y los grandes sistemas de poder colonial. Destruye Cartagena, destruye Monpós, destruye a Honda, a Popayán, ni qué decir de Pasto, destruida varias veces. Es tan fuerte la destrucción de los centros de poder colonial que todos los puertos sobre el Magdalena, los puertos republicanos sobre el Magdalena, ¿sí?, son nuevos. Los coloniales desaparecen con la guerra de independencia. Entonces, el relevo de centros de poder va a ser muy fuerte del 18 al 19 con la guerra de independencia y con la economía exportadora, que va a generar esta necesidad de crear unos sistemas políticos profundamente urbanos, apostándole a la cultura escrita, a la sociabilidad moderna, de tal manera que nos encontramos con una vida urbana, una vida política urbana renovadora, donde la vida municipal va a ser muy importante. Termino allí señalando cómo la búsqueda de la legitimidad política, la debilidad de los poderes fuertes, la ausencia de caudillos, la debilidad de la hacienda, la ausencia de la plantación, todos estos son elementos que nos van a llevar a mostrar por qué buscamos este camino de estos sistemas de menos de ausencia de poderes fuertes y de sumatoria de pequeños y medianos poderes que van a ser los partidos políticos, muy urbanos, muy cultos. Al menos se recurre a la cultura, ¿sí?, así sea una ficción. Muy bien, gracias. Muchas gracias a los docentes y profesor Zambrano por este panel. Aquí tenemos una serie de preguntas, tenemos media hora para resolver estas inquietudes. Esta pregunta la hace Luis Alberto Vargas Ballén, va dirigida a todos los panelistas. Él hace 2 preguntas, entonces voy a comenzar con la primera.
Según su criterio, ¿en qué momento histórico y cuál fue el detonante para que los gobiernos locales o municipales, ciudades, ayuntamientos, etcétera, llegaran a niveles tan desbordados de desorden, descontrol y desgobierno? ¿Con quién iniciamos? ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta es... Vamos respondiendo a la primera, ¿sí? Bueno, ¿qué cambiaría usted o qué elemento, herramienta introduciría para recuperar el buen gobierno? Esas son las dos primeras. Esta sí está dirigida al profesor Óscar Almario. Si la historia es útil en tanto sirven a la toma de decisiones, me pregunto con Toynbee, ¿cuáles son los desafíos actuales de la ciudad latinoamericana y cuáles las respuestas más eficientes desde la óptica histórica? Y la tercera pregunta, ¿qué nos enseña la investigación histórica sobre la vida urbana de los problemas urbanos de hoy? ¿Qué problemas continúan paralelo del periodo colonial al siglo XIX a hoy? ¿Con quién iniciamos? Patiño me está sacrificando en público. Bueno, la referencia que hice así un poco brusca a algo que obviamente tiene un fondo mucho más sutil, porque estoy hablando de dos pesos pesados del pensamiento social como Weber y Brodel, era mucho más que el asunto de la utilidad de la historia. Digamos que el debate apunta a qué tipo de conocimiento es el histórico y en cierta forma la manera como lo entendía Weber es que el conocimiento histórico aportaba datos, pero que no hacía teoría social, porque ese era un espacio que se lo reservaba a la sociología. Pero yo no creo en eso, creo que eso es una convención de las disciplinas estas que son modernas, pero yo creo que cuando los historiadores hacemos historia, estamos apuntando a problemas que los sociólogos y los teóricos sociales llaman grandes problemas o problemas teóricos. Aunque sí hay que admitir que hay una tradición en la historiografía occidental que hace que la mayoría de los historiadores tiendan a detenerse en la frontera donde su trabajo de documentación y de interpretación lo considera, digámoslo así, un límite, que deben llegar hasta allí. Por lo general, los historiadores nos inhibimos de hacer generalizaciones porque sabemos de la contingencia, del azar en la historia, de todo el conjunto de la multicausación en historia. Entonces, en general los historiadores somos reacios a los grandes cuadros, a los grandes panoramas, porque muchas veces con ellos se sustituye el trabajo paciente del historiador y sobre todo de aportar lo que algunos llaman la prueba, el peso de la prueba, que es un lenguaje además venido del derecho, ahora que veo aquí a Alejandro Saui. Entonces, básicamente el debate de Brodel, que trató de llevar mucho la historia a su relación con las disciplinas sociales de su época, es una época improntada por el peso del estructuralismo, era que la historia tenía todos los atributos y todos los argumentos para estar al lado de la gran teoría social. Y en ese sentido era que planteaba que
el método histórico, si era válido para el pasado, también lo podía hacer para el presente. Es decir, frente al presente también tenemos que utilizar la prueba, la evidencia, la lectura crítica de esas evidencias y si podemos llegar a ciertas conclusiones. De hecho, hay historiadores de lo contemporáneo y hoy hay toda una corriente que habla de historia del tiempo presente. Entonces, ahí el debate continúa. Los historiadores, o la historia como disciplina, tiene, ahí sí, de pronto la palabra que lanzó el compañero, el participante del auditorio como utilidad, que es cuando los historiadores hablamos de la función social de la historia. Porque una cosa es que los historiadores conozcamos ciertas cosas, pero la pregunta es, ¿y eso socialmente qué implicación tiene? Entonces eso de la función social de la historia sí es distinto. Esto tiene que ver con cómo la historia como disciplina ayuda a construir sistemas del mundo público, de la opinión pública, cómo se construye un museo, cómo se construye un relato de nación. Aquí estaba el profesor Francisco Colón, que nos invitó a participar de un gran proyecto titulado así, Relatos de Nación. Cómo los historiadores pueden ofrecer marcos referenciales que le sirvan a la ciudadanía para pensar por qué, a pesar de las diferencias, de los conflictos sociales, tenemos un origen común y constituimos un cuerpo político que hay que preservar, sobre todo en términos de la democracia, y neutralizar cualquier exceso totalitarista o autoritario que se imponga sobre ese cuerpo político deliberante. Entonces, digamos que cuando pensamos en esa parte de la historia, posiblemente estamos hablando más de esa utilidad pública, de esa utilidad social de la historia. Y obviamente, para poner un ejemplo, un país conflictuado o un país donde las diferencias sociales sean muy marcadas, lo que puede hacer la historia, lo que yo creo que de alguna manera hace, aunque eso falta profundizarlo, es hacer comprender a esa sociedad que esas diferencias sociales, en primer lugar, no son naturales, no obedecen a una lógica evolutiva que ponga a unos en un lugar y a otros en otro. Por el contrario, que esas diferencias están marcadas por razones históricas, por procesos históricos, así como discriminar racialmente, por género, por diversidad sexual o por lo que sea. Es decir, la historia, al hacer énfasis en las múltiples dimensiones de lo humano, en las contradicciones de lo humano, ayuda a iluminar el tiempo presente. Y en ese sentido, la disciplina es mucho más que saber sobre el pasado, es también una comunicación con el presente y con los ciudadanos del presente. Además, porque los historiadores no somos anticuarios. Hay una gran diferencia entre ser un historiador y ser un anticuario. Es decir, nosotros también estamos en el presente, implicados en el presente. Entonces, este es el debate, pero el debate es muy gordo en historia. No sé si esto es una respuesta o simplemente una manera de seguir el diálogo. Pero muchas gracias al amigo que lanzó la pregunta. No sé quién más quiera. Hay otras preguntas. A propósito del gobierno urbano, es que es el mismo. Llevamos, el municipio se inventó en el año 900.000 y las funciones del gobierno siguen siendo las mismas. Algún sociólogo decía que los buenos gobiernos urbanos son aquellos que sobornan con buenos servicios a sus ciudadanos todos los días. Y ahí seguimos tratando de hacer eso. Entonces, no, yo no tengo mucho que decir, pero hay un problema
justo lo que me interesa, mostrar este asunto de ese periodo entre 1808, 1816 y 1819. Incluso diría que en general en América Latina hasta mediados del siglo XIX los estados hispánicos tienen un problema serio de cohesión, de integración, y tiene que ver mucho con esas filiaciones locales. Y luego hay varios trabajos, entre ellos los de Miguel Ángel Centeno, que muestran cómo los estados de América Latina, a pesar de que han tenido pocos conflictos bélicos internacionales, tienen permanentes periodos de violencia y pocas o muy bajos niveles de integración territorial y nacional. Y sigue existiendo una discusión muy importante de los poderes locales con los poderes estatales o nacionales, y una incapacidad de gestión entre una cosa y la otra. Esto resulta muy importante porque refleja las incapacidades de los estados para lograr controles territoriales, y refleja a su vez las incapacidades de los gobiernos locales para lograr, digamos, satisfacer o responder adecuadamente a las demandas de los ciudadanos en el debate político. Y sigue existiendo un problema de integración, pero paradójicamente a la vez existen los lenguajes de nacionalismo fuerte en América Latina, donde hay unas identidades nacionales, o por lo menos unos discursos de identidad nacional muy fuertes, que se contraponen a unas realidades locales permanentemente existentes. De forma tal que estamos ahí en una vigencia, una discusión del urbano que a mí me parece muy interesante, y creo que además con algo que quiero subrayar: el problema del urbano y frente al Estado no se resuelve por las vías ideológicas. Dicho de otra forma, no son las opciones ideológicas del siglo XIX con las que se crea el Estado-Nación las que generan dinámicas frente al Estado nacional, sino que son justamente las dinámicas de los gobiernos urbanos o las realidades del urbano lo que genera unas oposiciones distintas a lo de los estados nacionales. Muchos suelen caer en la trampa de la ideología, pero la ideología se queda exactamente en la misma función del Estado-Nación y no termina resolviendo el problema del urbano. Una última observación. ¿Por qué esto es importante? Miren, ese momento que plantea Carlos es clave, porque si ustedes toman la lista de dónde está el Partido Liberal en la segunda mitad del siglo XIX, va a coincidir con las villas del siglo XVIII. ¿Dónde va a reinar el Partido Conservador? Las ciudades. Entonces, esa estructura de ordenamiento territorial español va a hacer una expresión muy clara de estructuras de poder que se van a manifestar en el comportamiento político del siglo XIX. Por eso las guerras civiles hay que repensarlas, inclusive si son guerras civiles o guerras entre estados. Muy bien. ¿Alguna observación? ¿Tú quieres entrar, Tomás? ¿No? Perdón, hago una pregunta a viva voz. Es que al hilo de lo que están comentando sobre la labor del historiador, pensaba mucho en el argumento de Tomás, bueno, en la reconstrucción histórica de Tomás. La ciudad hispanoamericana es dotada o le es atribuido un carácter republicano. Y pensaba que el uso de las categorías es muy contrastante con lo que hacemos en filosofía. Hemos trabajado mucho juntos, pero no revueltos. Y yo lo que veo que cuando hacemos filosofía política, el atribuir republicanismo a cualquier entidad política, pues inmediatamente lo contrasta con la monarquía. Y aquí hay una revoltura impresionante entre república y monarquía. Y eso requiere una cierta explicación, una mínima conceptualización, no solo la reconstrucción histórica, que es muy pulcra, sino que también se pudiera abordar un poco sobre qué contenido específico histórico tienen esas categorías para la experiencia urbana en la construcción iberoamericana, ¿no? No son estas categorías generales que hemos heredado, por ejemplo, en la teoría política clásica, etcétera, etcétera. Perdón, Bueno, no pensaba hablar, pero ya como Jesús me ha fusilado así directamente, no me queda más remedio. Antes de contestar a Jesús, quería hacer un poco referencia a lo que había contestado al Mario con respecto a su
a su cita de Weber, ¿no? Weber en realidad en su momento lo único que está haciendo es retomar lo que la historiografía positivista de su momento estaba diciendo, es decir, lo que los historiadores positivistas en la segunda mitad del siglo XIX estaban diciendo es que la historia era una ciencia positiva y por lo tanto como ciencia positiva simplemente se dedicaba a recuperar hechos. Yo creo que es una forma de concebir la historia, no voy a decir errónea, pobre Weber y pobres positivistas del siglo XIX, pero a mí sí que me preocupa porque hay una cierta tendencia a una especie de neopositivismo entre los historiadores en las últimas décadas. Hay una especie de obsesión con los hechos, los datos, etcétera, etcétera, que obviamente los historiadores trabajamos con hechos y trabajamos con datos, pero que si nos quedamos únicamente en eso, yo creo que cualquier disciplina, me da igual que sea de las ciencias sociales humanas o de la ciencia dura, tiene como finalidad explicar el mundo. Y para explicar el mundo uno tiene que hacerse preguntas. Y si no se hace preguntas, los datos en sí no dicen nada, ¿no? Es decir, los datos en sí no dicen nada. Por lo tanto, me parece que pero no es culpa de Weber, o sea, es culpa de la historiografía de su época, ¿no? Que está reivindicando esa concepción. Y ya volviendo a la pregunta que planteas, Jesús, que me parece una pregunta enormemente interesante, porque claro, nosotros ahí somos herederos de los debates del siglo XIX. Y los debates del siglo XIX plantean república y monarquía como dos temas alternativas. Uno de los, no es de mis últimos libros, un libro que escribí hace tiempo ya, se titula, y no es una provocación, sino que tiene un argumento lógico detrás. Repúblicas urbanas en una monarquía imperial. Repúblicas urbanas en una monarquía imperial. ¿Por qué? Porque es que no son términos antitéticos en la concepción del siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Es decir, la propia monarquía se imagina como una república. Y los arbitristas del siglo XVII, cuando hablan de los males de la república, están hablando de los males de la monarquía. Entonces, la república se refiere a la res pública, es decir, a su tradición romana más clásica. Y la monarquía es una forma de gobierno, pero eso es algo absolutamente circunstancial. ¿Por qué? Y me parece que eso es un asunto que entre historiadores, lo que pasa es que, bueno, aquí supongo que la buena parte de ustedes no son historiadores, ¿no? Pero los que están a este lado sí son historiadores. Es un asunto que no hemos debatido suficiente, que es esa idea de por qué se pasa tan fácil de la monarquía a la república en el momento de la crisis imperial hispánica. Es decir, porque claro, parece que las historias positivistas del siglo XIX otra vez es que fuimos republicanos de manera natural, ¿no? Es decir, en América fuimos republicanos de forma natural. Bueno, desde luego es como la disolución del mundo soviético, ¿no? 10 años antes nadie sabía que iba a desaparecer, ¿no? Es decir, después, una vez que desaparece, todo tenemos explicaciones para que desaparece. Pero en 1800 no había republicanos en el sentido que lo entendemos hoy, no había ninguno en ninguna parte de América Latina. Bueno, sí, había Miranda quizás, ¿no? Es decir, o sea, es el único, pero los demás eran todos profundamente monárquicos, ¿Por qué se pasa tan fácilmente a un régimen republicano? Porque en realidad retoman el sentido de republicano en el sentido tradicional que se había utilizado en el barroco en el siglo XVI y siglo XVII y siglo XVIII. Y entonces la república es la res pública y es esas repúblicas urbanas y no es que sea una cosa que diga yo, es decir, es que los textos del siglo XVIII están hablando continuamente de la idea de república. Y lo que hablo de los textos de fundación de ciudades, los textos de fundación de ciudades son espectaculares, porque lo que dicen es, claro, fundamos la Ciudad de México en forma de república. Y uno dice, bueno, no, primero no fundan la Ciudad de México, porque la Ciudad de México existía. Pero ¿qué es lo importante ahí? Lo importante ahí es fundarla en forma de república. Fundada en forma de república. Entonces, yo creo que tiene más que ver, y eso ya, aquí abro otra polémica, que es una discusión que si quieres tenemos posteriormente, pero tiene más que ver con la idea del republicanismo clásico, es decir, o sea, la forma de gobernarse una sociedad. Y esa es la idea de república, pero no tiene que ver con la figura del monarca. Es decir, te insisto mucho en esto, porque en el siglo XVII, en el siglo XVIII, alguien puede hablar de los males de la república referida a la monarquía. Eso desde nuestra perspectiva es una contradicción, pero no lo es en la perspectiva de la época.
Gracias a todos y todas por la asistencia. Buena tarde.